Invitamos a los especialistas que van a participar en el primer panel, si son tan amables de subir al estrado. Inicio al primer panel de este foro, titulado Las ciudades inteligentes frente al desarrollo sostenible y resiliente, que será moderado por la diputada Rocío Hernández Villanueva, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, a quien dejamos en el uso de la voz. Por favor, diputada. Sí, pues muy buenos días, tengan todos los presentes, sean bienvenidos a este primer foro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que preside el diputado Javier López Casarín. A nombre de él, le doy a todos la más cordial bienvenida. El primer panel, las ciudades inteligentes frente al desarrollo sostenible y resiliente, de este foro de Alianzas para el Hábitat, capítulo San Lázaro, ciudades inteligentes. Antes de pasar al formato de este primer panel, me gustaría abordar unas cuestiones de las que nos antecedieron. En el primero que fue de inauguración, estas cuestiones van, la primera, sobre la importancia de la planeación para tener ciudades sostenibles e inteligentes. La segunda, la importancia de tener leyes como la de la movilidad y seguridad vial en la ruta de la construcción de ciudades inteligentes. 3, construir el país que todos queremos para pasar a adoptar enfoques estratégicos para áreas urbanas. 4, promover políticas públicas que manden en el orden de gobierno municipal. 5, reconocer la estrategia institucional en materia de información centrada en 5 principios: transparencia, integración, homologación, actualización y coordinación. Dicho lo anterior, me permito dar inicio a este primer panel. Doy la bienvenida y saludo cordialmente a Óscar Javier Garduño Arredondo, líder de proyectos de la Red de Ciudades Resilientes. A Edgar Villaseñor Franco, representante del ICLEI para México y Centroamérica. Andrés Díaz Belloda, representante de Albania en México. Grupo, representante de Alibaba en México. Disculpe. Jorge Alfredo Carochi Fragoso, alcalde de Tlaxcala. Alma Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de la Red Viral y Agenda Migrante. A Dulce María Franco Pérez, directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable del Gobierno de México. Y a Pablo Gabriel Vera Reynoso, académico de la Universidad Autónoma de Baja California. Con base en el formato acordado, cada participante tendrá una primera ronda de 8 minutos para presentar sus reflexiones en torno al tema, con base a las preguntas detonadoras, y a una segunda ronda de 4 a 5 minutos para responder una segunda pregunta y dar conclusión. Las preguntas que pudiera tener el público por ajustes que se han hecho al tiempo, les pasarán unas tarjetitas, o ustedes pueden mandar las preguntas que tienen y posteriormente se les harán llegar a los panelistas. Doy inicio a la primera pregunta. ¿Qué retos se enfrenta una ciudad que sea o aspire a constituirse en un territorio inteligente en el ámbito de la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión? Óscar Javier Garduño Arredondo, tiene usted la palabra.
Hasta por 8 minutos. Muchas gracias, diputada, y muchas gracias a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. A nombre de la Red Global de Ciudades Resilientes, somos una red que aglutina a más de 96 ciudades en 47 países del mundo, ciudades que están articulándose, trabajando en red para realmente entender los grandes desafíos que están viviendo las ciudades del siglo XXI. Y sin duda alguna, la perspectiva que yo vengo aquí a ofrecer con todas y todos ustedes es que las ciudades inteligentes finalmente tendrán que ser aquellas ciudades que reconozcan cuáles son los riesgos, puedan actuar sobre ellos y puedan eventualmente prepararse sobre esos desafíos que van a tener a futuro, los grandes tensiones, los grandes choques y los impactos agudos que está trayendo el cambio climático. Sabemos que ya hablar de cambio climático ya no es hablar de futuro, ya es hablar de presente. Todos y cada una de las ciudades a nivel global están enfrentando ya los desafíos, los retos y los impactos del cambio climático. No hemos sido capaces como humanidad de ponernos de acuerdo y de realmente reducir los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima del planeta. Y frente a esa realidad, lo que hacemos en nuestra red es preparar a las ciudades para que puedan, sobre todo, adaptarse, sobrevivir y prosperar en situaciones de impactos agudos como los vivimos día a día y del cual pues el claro ejemplo ha sido la pandemia del COVID-19. ¿Y a qué nos referimos con la resiliencia y por qué sabemos que la resiliencia está vinculada con las ciudades inteligentes? Porque al final lo que tenemos que buscar es que las ciudades establezcan políticas urbanas que permitan, en primer lugar, prepararse y anticiparse a los riesgos hidrometeorológicos, riesgos sociales, riesgos ambientales que cada vez van a impactar y van a impactar de manera más fuerte a las ciudades del planeta. Lo vemos y hay casos inesperados como lo que sucedió hace algunas semanas en Turquía y en Siria. De un día para otro, un impacto agudo, un terremoto de gran magnitud hizo que 50,000 personas perdieran la vida en estas ciudades. Y esas ciudades tienen que responder de manera inmediata, tienen que satisfacer necesidades básicas y tienen que prosperar después de una situación de impacto agudo como las que han vivido. Entonces, la inteligencia urbana finalmente es reconocer cuáles son esos riesgos, prepararse, anticiparse y además desarrollar políticas, acciones, proyectos de inversión que aporten múltiples beneficios, sabiendo que las ciudades son sistemas complejos en donde están relacionadas e interconectadas las problemáticas de salud, de educación, de acceso a servicios básicos y del disfrute de la vida en ciudad. Así que lo que buscamos con la resiliencia urbana es que al atacar una política en particular, por ejemplo, como pudiera ser la calidad del aire en las ciudades, podamos tener también beneficios en la salud pública de la población, sabiendo y reconociendo que cuando hay ciudades contaminadas, como es el caso de la Ciudad de México y otras como Monterrey, las principales y los principales afectados por esas situaciones son los más vulnerables, los niños y las niñas, los adultos mayores. Y si podemos mejorar la calidad del aire, estamos convencidos que vamos a tener beneficios múltiples para la población. Y en tercer lugar también reconocer que una ciudad es inteligente cuando involucra en la toma de decisión a distintos actores, a distintas actoras para realmente tener una visión compartida de lo que se busca en una ciudad. Si no tenemos esta participación ciudadana, si no abrimos espacios de diálogo, si no generamos visiones de ciudades inclusivas, difícilmente vamos a ser resilientes, porque cuando un impacto llegue, si no coincidimos en que la visión para la recuperación tiene que ser una ruta para proteger poblaciones vulnerables, adaptarnos de manera rápida y prosperar en situaciones de estrés crónico y de impactos agudos, difícilmente las poblaciones se van a sentir escuchadas y van a participar en estos esfuerzos cuando se necesiten reconstruir las infraestructuras y cuando tengamos que restablecer todos los servicios básicos para la población. ¿Y qué utilizamos en la red de ciudades resilientes para acercarnos a esta visión de planeación urbana basada en datos, basada en evidencia y con el enfoque de resiliencia? Lo que buscamos finalmente es adaptarnos a estas situaciones de estrés crónico y de impactos agudos a través de lo que conocemos como las 8 cualidades de la resiliencia urbana. Y para eso la ciencia, los datos y la tecnología son fundamentales. Estas
8 cualidades de la resiliencia son las siguientes. En primer lugar, necesitamos proyectos, acciones y políticas que sean reflectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendan de experiencias pasadas, tanto de experiencias que hayan vivido las propias ciudades en México como en otros lados del mundo. Y de ahí la importancia de trabajar en red, reconociendo que hay otras ciudades en el mundo que han enfrentado desafíos similares y que han logrado adaptarse y prosperar frente a esas situaciones. Y si no somos capaces de aprender de experiencias pasadas, difícilmente vamos a prosperar y nos vamos a adaptar a las situaciones tan cambiantes que traerá el mundo del siglo XXI. En segundo lugar, tenemos que buscar cosas reflectivas, es decir, que puedan movilizar que sean recursivas. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicemos una caja de herramientas muy diversas, que utilicemos políticas públicas, que utilicemos políticas ambientales, que realmente despleguemos todas las herramientas al alcance de los alcaldes y las alcaldesas a nivel urbano para que podamos realmente atender estos desafíos. En tercer lugar, necesitamos sistemas robustos de movilidad, de transporte, de planeación, y frente a esas situaciones necesitamos la evidencia para poner en práctica sistemas bien estructurados y que puedan ser evaluables para cumplir con sus metas en el corto y mediano plazo. En cuarto lugar, necesitamos sistemas urbanos redundantes. Esto se usa mucho en las tecnologías de la información porque necesitamos capacidad extraordinaria. ¿Y qué quiere decir capacidad extraordinaria? Que, por ejemplo, si un sistema de transporte tiene una demanda de 100,000 pasajeros al día, necesitemos que la infraestructura esté prevista para dar servicio a 150,000. Por si hay una situación de estrés crónico, una situación de un impacto agudo, si hay una manifestación, un bloqueo, un sismo, tengamos esa capacidad extraordinaria para seguir prestando servicios a aquellas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad y de desventaja social. Ya lo decíamos en la sesión anterior, lo hizo mucho énfasis el diputado Javier López Casarín, tenemos que combatir esas desigualdades, y combatir desigualdades implica poner en el centro a las poblaciones que no han estado presentes en la toma de decisión respecto a la visión que se quiere y quienes son los que están siendo mayormente afectados por estos impactos que está trayendo el cambio climático a nivel local y global. Otra cualidad de la resiliencia y que buscamos en todas las políticas que apoyamos a implementar en las ciudades miembro es que necesitamos soluciones flexibles. El mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Lo vemos hoy en día con la disrupción de las tecnologías de la información como es la inteligencia artificial. Así que si no desarrollamos y concebimos sistemas urbanos flexibles, difícilmente vamos a poder adaptarnos frente a estos cambios cada vez más rápidos que va a traer la tecnología, la inteligencia artificial, la robotización y las consecuencias negativas que tenemos que estar previendo, porque sin duda alguna esas tecnologías van a dejar fuera y van a dejar atrás a un sector de la población que no va a poder acceder ni a los empleos más básicos y menos cualificados, porque esos empleos serán sustituidos por máquinas que harán estas tareas de una manera más eficiente. Sin duda son desafíos muy importantes y de ahí de utilizar las otras dos cualidades de la resiliencia. Una es que sea inclusiva. Tenemos que tener procesos inclusivos en la toma de decisión. Ya lo comentamos, no solamente en la planeación, sino en el uso y en el acceso a los datos que nos está generando la ciudad. Si no generamos mecanismos inclusivos de datos abiertos, difícilmente vamos a lograr que las poblaciones que han estado fuera, que se han quedado atrás, sean reconocidas en sus necesidades y finalmente estén presentes cuando su situación se vea trastocada por una situación hidrometeorológica. Y finalmente tenemos que buscar situaciones integradas, sistemas que integren distintas visiones, distintas propuestas, insisto, reconociendo que vivimos en un mundo sistémico y que los temas urbanos finalmente son subsistemas que se están interrelacionando y de ahí que tengamos esta visión, insisto, para que la ciencia, la tecnología nos dé esos elementos para plantear esta planificación urbana basada en la resiliencia, reconociendo que los impactos del cambio climático serán cada vez más duros, cada vez más intensos y que nos necesitamos preparar frente a esos desafíos que nos traerá un mundo cambiante, con tecnologías de última vanguardia, pero en donde las poblaciones que se han quedado fuera difícilmente van a poder converger a los mismos niveles de desarrollo de la población que está en ventaja. Así que es un panorama sin duda muy retador lo que nos tiene a futuro, pero sin duda la resiliencia urbana puede ser uno de esos elementos que dé la vuelta a la página y que permita, insisto, anticiparnos,
poder sobrevivir y poder prosperar en situaciones de impactos agudos como los que viviremos a futuro. Yo lo dejaría en esto, diputada, con esta primera intervención, y muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. De nuestro primer panelista, Óscar Garduño, me quedo con su recordatorio de que las grandes tensiones se deben hoy al cambio climático. Esta crisis civilizatoria ligada a este cambio climático no es del mañana, es del presente. Damos ahora la palabra a Edgar Villaseñor por el mismo lapso de tiempo. Gracias, diputada. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco a la Comisión de Ciencia y Tecnología por la invitación. Mi nombre es Edgar Villaseñor Franco y soy el secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. ICLEI es la Agencia Internacional de Medio Ambiente para Gobiernos Locales, una organización mundial no gubernamental, no lucrativa, y somos observadores oficiales en 3 de sus convenciones, la de cambio climático, la de biodiversidad y la de la lucha contra la desertificación. Solo preciso aquí nuestro papel ahí como puntos focales en estas 3 convenciones es representar a todos los gobiernos locales del mundo. Aunque nos estemos conociendo muchos de los representantes locales, ICLEI tiene ese papel. Si se llega a un acuerdo como el Acuerdo de París, ICLEI estuvo participando durante los procesos previos para lograr la inclusión de un párrafo, una palabra en ese Acuerdo de París. Pero eso logra a que, si aparece en el Acuerdo de París el tema gobiernos locales, la cooperación internacional, los recursos puedan enfocarse o mandarse una parte hacia los gobiernos locales. A nivel mundial somos una asociación de gobiernos locales también. Más de 2.700 ciudades en el mundo son parte de nuestra organización como socios en más de 100 países. Hay lugares como en Estados Unidos que tenemos más de 100 ciudades trabajando con ICLEI y lugares como Ulan Bator en Mongolia, donde solamente una ciudad es parte de la organización. En este sentido, nosotros tenemos nuestra oficina central en Alemania y la nuestra es la representación para México, Centroamérica y el Caribe. Solo mencionar que aquí en México, con el apoyo de la Embajada Británica, durante varios años logramos crear e implementar el PACMUN, Planes de Acción Climática Municipales, y que tiene que ver mucho con el contenido de esta sesión, cambio climático, sustentabilidad, resiliencia. Si bien lo que queremos lograr es que una ciudad pueda ser inteligente, no hay que descuidar muchas variables y efectivamente, y me da gusto que se haya incluido el tema sostenibilidad, sustentabilidad, porque uno de los pilares justamente del desarrollo sustentable es la parte social, y la parte social ya se mencionó también que tiene que ver con la población. Quieres lograr ser una ciudad resiliente, una ciudad inteligente, pero no estás involucrando a la población, pues difícilmente podrás considerarte ser sostenible. Entonces, en este sentido, de esos retos que tiene una ciudad, pues definitivamente está el cómo acercar el conocimiento a la población, porque si no se lo acercas tú, pues van a recibir ese conocimiento de muchas partes y acceder a las tecnologías, a la parte de datos de muchas fuentes, y eso precisamente nos acerca a lo que el diputado López Casarín mencionó hace rato. ¿Qué va a pasar con esos datos? ¿Qué va a pasar con esa información? Como gobierno, también se enfrenta uno a esa situación. Vamos a recibir muchas empresas que nos van a acercar aplicaciones, tecnologías, y es normal, pero también hay que tener cuidado con esa parte de los datos. Entonces, regresando al concepto de sustentabilidad, como gobierno, pues tenemos que tener ese balance de lo que representa el conocimiento, la población, los beneficios. Si le añadimos aparte el tema ambiental, pues entonces vamos a ver que cuando una ciudad quiere ser inteligente, va a tener acceso a mucha información, a muchas tecnologías. Se mencionaba que el uso de los datos es el principal concepto en las ciudades inteligentes. Sí, pero para tener ese uso de esos datos, toda la información se almacena en distintos lugares de forma física
y hoy en día todavía esa información guardada requiere electricidad, que también viene de distintas fuentes, principalmente en varios países, de hidrocarburos. Por lo tanto, almacenar información, almacenar datos, también toca el tema ambiental. ¿Qué hacer como gobierno si queremos alcanzar ser ciudades inteligentes? Pues definitivamente conocer la oferta que existe hoy en día en cuanto a tecnologías. Claro, está acercarse al sector privado, conocer qué ofrecen, acercarse a otras experiencias, y las redes de gobiernos locales precisamente son un factor que puede ayudar. Ya mencionó Javier justamente en el tema de ciudades resilientes, ICLEI y muchas otras redes en México y en el mundo tienen ese acceso a buenas prácticas, no solamente en tecnología, sino en prácticas sustentables. ¿Por qué Nueva York, que se mencionaba hace rato, invierte tanto dinero en un tema en particular? Bueno, primero porque hay más dinero allá. Segundo, porque la tecnología que se ofrece allá es distinta. Bueno, se tiene que adecuar a la realidad donde vivimos. Latinoamérica no es igual que un país en Europa. Se tienen realidades distintas y las ciudades todavía más. Tienen ajustes en sus presupuestos, y esto es una realidad en todos nuestros países en vías de desarrollo, que no tenemos los mismos tiempos ni los mismos presupuestos. Como autoridades locales, si son estatales, tienen 6 años, si son municipales, tienen 3. Entonces, en tan cortos periodos de tiempo, su proceso de decisión es totalmente distinto al de otras ciudades. Si vas a perder 2 años de 3 que tienes de gobierno investigando qué es la mejor opción en temas de tecnología, pues se te fue el tiempo. En cambio, si te acercas a redes, si te acercas a otras ciudades que ya tuvieron esa experiencia, pues seguramente podrás adecuar algo a tu realidad. Definitivamente uno quisiera tener un comparativo con una ciudad grande como Estocolmo, pero no podemos, ni siquiera la ciudad más grande de México puede acercarse a los presupuestos o al modo de vida de allá. Por lo tanto, no todo lo que se usa en una ciudad como esta puede ser usado en nuestras propias ciudades. Hay que ver qué ha hecho una ciudad con características similares, quizás una en Colombia, quizás una en Argentina o incluso las de Asia. Y eso, las redes, este tipo de foros justamente permiten eso. Entonces, hay que acercar a la población, hay que acercarse justamente al conocimiento, estar en estos foros, pertenecer o participar con las redes de gobiernos locales que tocan muchos de estos temas. Y finalmente, algo muy importante es la voluntad política. Seguramente aquí hay autoridades de todo tipo de municipios y estados, que bueno, felicidades por todos los que están aquí, pero aquellos tomadores de decisión, el cabildo, alcaldes, regidores, síndicos, tienen que estar en este tipo de foros para conocer de primera mano esto, porque son los que aprueban los presupuestos, los que dan las indicaciones. La gente de compras. Hemos estado en muchos proyectos donde se acercan tecnologías, pero si el responsable de compras no conoce de esto, simple y sencillamente va a haber cifras, si no es la que se adecua al presupuesto, lo rechaza. Aunque una tecnología a largo plazo pudiera ser más benéfica incluso en reducción de costos. Entonces, sí es importante acercar a las autoridades de todos los niveles en este tipo de procesos. Concluyo nada más mencionando que es muy importante no descuidar esta parte, la ambiental, la sustentable, y que cualquier decisión para acercarse a ser una ciudad inteligente tengan que contemplar el pensar en la gente y en el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias a Edgar Villaseñor Franco. Muy interesantes sus aportaciones sobre lo que hace ICLEI México, así como destacar la parte social de la sostenibilidad, es decir, acercarse al conocimiento, acercar el conocimiento a la población. Ahora pido tome la palabra nuestro tercer invitado, Andrés Díaz Bedoya. Hola, buenos días todavía. Gracias por la invitación y gracias a los que me acompañan aquí en el panel.
Yo soy Andrés y a mí me toca liderar las iniciativas globales para América Latina de Grupo Alibaba, el ecosistema de economía digital más grande del mundo. Para los que no estén muy familiarizados, somos un ecosistema que tiene el tercer sistema de computación de nube más grande del mundo, el sistema de agregación logística más grande del mundo, las 6 plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo para comercio B2B, B2C y C2C, aparte de la fintech más grande del mundo, Ant Financial. Eso es un poquito de lo que hacemos y a mí me toca liderar 3 partes específicas del grupo, que es transferencia de tecnología, fortalecimiento de la capacidad comercializadora y exportadora de América Latina y entrenamiento de talento en habilidades digitales. Y bueno, yo llegué a México hace 4 años después de haber pasado 10 en China. Y dentro de la pregunta, los retos que vemos para las ciudades que están intentando hacer la transición hacia la inteligencia, quiero quedarme en la última. Hablábamos de resiliencia, hablábamos de sustentabilidad y de inclusión. Creo que ya todo el mundo aquí lo ha dicho, pero ninguna ciudad puede intentar empezar el camino hacia la inteligencia si no empezamos a pensar en el acceso a las herramientas de los ciudadanos que la conforman. Y lamentablemente ese es hoy, por ejemplo, si estamos hablando de México, el problema más grande que tenemos. Vamos a pensar en un ejemplo. México hoy tiene 132.4 millones de teléfonos inteligentes. Todas las personas que están en este cuarto tienen un teléfono inteligente. Sin embargo, solamente alrededor de 41 millones de personas en México entre 17 y 70 años tienen acceso a una cuenta de banco. Entonces, ¿qué está pasando? Que parece que sí, tenemos teléfonos inteligentes, pero ¿qué tan inteligentes son nuestros teléfonos? Pues no es realmente reflejo de la inteligencia del dispositivo. Es cómo lo utilizamos. No sé si sepan, pero por ejemplo hay una herramienta en Kenia que se llama M-Pesa, en donde hoy la gente en Kenia puede hacer transferencias interbancarias desde un teléfono análogo, ni siquiera con un teléfono inteligente, que ha permitido que más de 400 millones de africanos accedan a sistemas de crédito, a sistemas formales de ahorro, que les permitan acceder al entendimiento de lo que es el ahorro y lo que es la inversión, poder educarse y entonces poder invertir en un negocio o poder crecer un negocio. Las herramientas, y hace rato lo comentabas, hoy yo creo que es más fácil para cualquier persona en cualquier lugar del mundo estar conectado a las mismas herramientas. Es decir, la computación de nube ha cambiado el juego. Porque entonces ahora todos podemos acceder a las mismas herramientas desde el teléfono celular. Toda la información, la data, los sistemas están en la nube. Y ahora, cuando la gente me pregunta, oye Andrés, estuviste 10 años en China, ¿a cuántos años está la ciudad de Shanghái, por ejemplo, de la Ciudad de México? ¿A cuántos años creen? 60. Vamos a ver un par de ejemplos. En la ciudad de Shanghái tenemos un sistema que se llama el City Brain de la ciudad. El City Brain de la ciudad de Shanghái, por ejemplo, se conecta con los navegadores de todos los coches que están en la ciudad. Entonces se conecta, por ejemplo, si estuviéramos aquí en México, con Google Maps y con Waze, y entonces le permite aprender las rutas de tránsito de los coches que están en la ciudad. Esto evidentemente permite alterar en tiempo real los semáforos de la ciudad, de forma que sepamos cuánto tiempo debería estar en verde o en rojo a partir de la cantidad de coches que están en la ciudad y que están en ese momento en la calle. Y pensamos, bueno, que se escucha bonito, pero vamos un paso más allá. Ahora imaginemos que también puede mandar información de regreso. Imaginemos que hay un accidente en las zonas norte de la ciudad y que la ambulancia más cercana está a 60 kilómetros del lugar del accidente. Bueno, el sistema puede cambiar el algoritmo de los semáforos, pero también redireccionar las rutas de tránsito para los coches que están en la calle, de forma que la ambulancia pueda llegar al lugar del accidente en el menor tiempo posible. Es lo que estamos hablando. Utilizar datos para mejorar la vida de los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de algoritmos predictivos o cuando hablamos de reconocimiento facial. Cuando hablamos de reconocimiento facial, lo primero que se nos viene a la mente es desbloquear nuestro teléfono, ¿no? Bueno, imaginemos que China tuvo una crisis importante de niños secuestrados y raptados, consecuencia del One Child Policy, del que no nos vamos a meter ahorita, pero hoy, tomando en cuenta que todos aquí tienen un teléfono celular y en China hay una aplicación que se llama QQ, que utilizan alrededor de 600 millones de personas, y se creó una cosa que se llama QQ Alert. Utilizando la base de datos de todas las caras que pasan por el supermercado, por el metro, por todas esas caras, tú le puedes poner una foto de un niño
y con 99.8% de certitud te va a decir cómo ese niño se va a ver en 60 años de la foto que le presentaste. Y esa información se obviamente revisa con la base de datos de las caras para poder encontrar a los niños que en algún momento fueron raptados. Esto no es teoría, hoy se han encontrado más de 268 niños que fueron raptados en algún momento gracias a este sistema. Entonces, estamos hablando de la misma tecnología, estamos hablando de sistemas de códigos QR, algoritmos predictivos de reconocimiento facial, es exactamente la misma tecnología, pero ¿cómo la utilizamos para mejorar la vida de las personas? Ahí es donde está el reto gigante. Entonces, si hoy tenemos un problema en México, cuando regresamos a la pregunta, ¿cuántos años está la Ciudad de México, la ciudad de Shanghái? Tomando en cuenta estos ejemplos, ¿a cuántos años creen? Yo digo 0. En términos de tecnología, a 0. En términos de adopción de esa tecnología, ahí sí está diferente. Pero es que a veces pensamos que la tecnología se va a crear aquí, en estos espacios, que la innovación es responsabilidad del gobierno, de las grandes empresas, de la industria, de la academia, y que hemos creado los mecanismos para que esta innovación permee a la base de la pirámide. Eso es mentira, no permea. Lo único que está pasando es que en México no tenemos un problema de innovación. La innovación se crea y sigue creciendo, pero simplemente se aleja más de la gente. Ya voy a terminar, pero hablábamos de que México es el país que más creció en adopción de comercio electrónico, 34% empatado con India. Híjole, pero la gente allá afuera, la gente vendiendo mermeladas, la gente que está intentando empezar un negocio, ¿están viendo este crecimiento de la adopción del comercio electrónico? Por supuesto que no. No es un crecimiento parejo el que estamos viendo y entonces no importa el nivel de innovación que alcancemos, si esa innovación no está permeando y está llegando a la gente que más lo necesita. Entonces, por eso la innovación no se crea en el pico de la pirámide, se crea de la base para arriba. Y entonces este tipo de espacios son los que tenemos que pensar que deberíamos de estar pensando en que la innovación empiece de abajo para arriba. Y lo demás, todo viene. Gobiernos inteligentes y movilidad, todo viene cuando tienes ciudadanos inteligentes. Entonces, me encantaría que justamente eso sea lo que se discuta aquí y agradezco enormemente por el tiempo y por el apoyo y por escuchar tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues de esta participación destaco el punto del acceso a las herramientas. Si bien ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Anteriormente, la gran población tiene acceso, un grupo reducido a estas herramientas, pero ahora el cómo utilizarlas, las tenemos, pero no sabemos bien toda esa gran gama que hay para hacer uso de esa herramienta y sobre todo instruir a nuestra población acerca del uso de estas herramientas. A continuación, también por 8 minutos cedo la voz a Alma Eunice Rendón Cárdenas, que en esta mesa donde han predominado los hombres, bueno, ahora se da un espacio al pensamiento de una mujer excepcional, de vocación y compromiso. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, a mí lo que me gustaría subrayar, aquí ya se han hablado de varias cosas, creo que va a estar pasando ahí algunas láminas de una presentación que traje solo para referencia. Me gustaría andar en 2 cosas que aquí ya se dijeron, ¿no? Se ha hablado de ciudades resilientes y se ha hablado de cómo tiene que ser de la base hacia arriba, esa generación también del conocimiento. Me parece, primero que nada, que hay que decirlo, no puede haber una ciudad inteligente, una ciudad segura, si no es una ciudad al final resiliente y una ciudad humana, una ciudad incluyente. Y en ese sentido, a nosotros lo que nos ha tocado trabajar desde Red Viral y Agenda Migrante, justamente es la inclusión de las personas en la construcción de ciudades, en la construcción también de la paz, en el tema también de la seguridad desde una perspectiva mucho más amplia. Hablaba Erkin hace ratito, cómo se tiene que trabajar a nivel colonia, a nivel barrio. Eso es lo que nosotros hacemos desde Red Viral. Varias de las imágenes que ustedes van a ver en la presentación son diferentes intervenciones que hemos hecho a lo largo y ancho del país. Tenemos también intervenciones ahora en Brasil y en Costa Rica, pero justamente todo tiene esta perspectiva comunitaria, cómo generar ese conocimiento. Ahí van
a ver incluso no solo el conocimiento, sino la transformación del espacio público con esta perspectiva comunitaria y con perspectiva de género. Nosotros hacemos recorridos, marchas con las mujeres para ver en dónde les da miedo. En esos lugares colocamos unas figuras pues, de mujeres de tamaño real, ¿no? De plástico, y vamos analizando lo que les pasa. Y no les quiero explicar todo lo que les pasa a esas muñecas de plástico que las dejamos en esos sitios de alto riesgo donde a las mujeres de la comunidad les da miedo. A partir de analizar los riesgos que le pasan a esta muñeca, hacemos transformaciones del espacio y después volvemos a colocar la muñeca ya una vez transformado el espacio para ver cómo cambia el peligro de las mujeres. Por eso es que digo que tienen perspectiva también de género la transformación. El incluir al que esté excluido es muy importante, porque se trata de que las ciudades inteligentes y seguras y las ciudades resilientes no dejen a nadie atrás, que se trata de incluir a todos. Y algo muy importante, por ejemplo, incluso en esta parte de innovación, como aquí mencionaba nuestro compañero, la parte tecnológica, cómo la usa, si se explota también desde la visión comunitaria. Eso nos ha tocado también hacer a nosotros desde Red Viral. Por ejemplo, ahí van a ver algunas fotos. En Tepito es uno de nuestros barrios donde más trabajamos. Ahí generamos una marca. Justo decíamos, no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Están aquí la comunidad, ¿cómo hacemos un proyecto en la legalidad en un barrio en donde pareciera que la ilegalidad predomina? ¿Cómo quitamos el estigma? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos una marca de ropa, se llama Si no es de Tepito, es pirata. La tecnología nos ha servido muchísimo para vender y justamente jugamos con eso, ¿no? Con ese mensaje. ¿Y qué es lo que hicimos? Llamar a diseñadores de moda famosos y a partir de eso, de estos diseñadores de moda famosos, pues entonces que se inspiraran en el barrio y sacar colecciones. Sacamos la colección Resiste, la presentamos en el Fashion Week de Nueva York, fue un éxito, la playera emblema decía cabrona, por ahí la van a ver, y es a partir de las 7 cabronas de Tepito. Entonces también cómo construyes el conocimiento desde el barrio, no lo que tú crees que le sirve al barrio, sino cómo a partir realmente de lo que hay ahí y donde hay identidad y pertenencia. Para mí la identidad y la pertenencia son clave. Nosotros hemos trabajado con gente que está en la cárcel, con jóvenes en conflicto con la ley, con los malos de las comunidades, es con quien me toca a mí trabajar, y finalmente incluirlos. Y creo que no debemos poner las cosas entre buenos y malos, debemos de verdaderamente incluir porque son factores de riesgo lo que ha ocasionado que haya esas diferencias. Y América Latina es la región más desigual. Desafortunadamente, el 37% de los homicidios a nivel mundial ocurren en nuestra región y el 24% de estos son además jóvenes que se están muriendo. Entonces, bueno, también cómo incluimos. Yo trabajo mucho con esta perspectiva de la seguridad incluyente. Ahí ven espacios que hemos transformado. Ese que están viendo eran 2 pandillas peleadas, gatos y pichoneros. Lo que hicimos es un proceso de mediación entre estas pandillas y transformamos el espacio público con ese pretexto. Y hoy, si lo buscan ustedes en Google, está en el mundo, me han entrevistado de China, de Japón, de la India, de cualquier país así que quieran, va a haber alguna nota de este proyecto. El color es lo que más se ve, pero hay un proyecto social detrás. Otros de los que están viendo son hay transformaciones pequeñas. Aquí hablan del dinero, sí, muchas veces se requiere recursos, pero también se requiere tener buena imaginación y tener voluntad y hacer las cosas. Muchas de estas cosas yo las he hecho con dinero, sin dinero, siempre veo quién apoya, ¿no? Hay que conseguir muchas veces patrocinios, pero sobre todo hay que conseguir la voluntad de las personas, ganarse la confianza en las comunidades, sobre todo en las que hay más riesgos y peligros, es fundamental, ¿no? Entonces yo orgullosamente me puedo parar en barrios bien peligrosos y sé que no me va a pasar nada porque la gente es el principal cuidador finalmente de esto. Entonces yo simplemente hacer esta reflexión que no hay ciudad inteligente si no es incluyente y no se vale estigmatizar. Ahí mismo en Tepito con Jiménez Cacho hicimos Safari Tepito y ahí lo que hicimos es sacar un anuncio diferente a lo que había siempre. Solo aplica si has estado en la cárcel. Pues todo el mundo, ¿cómo, no? Y pues justamente queríamos incluir a ese que siempre se le excluye. Y a esos fueron nuestros choferes del barrio, es decir, de Safari Tepito. Es una obra de teatro que hicimos en casas de las personas, llevamos actores famosos a vivir a sus casas durante un mes y entre ellos tenían que hacer una obra de teatro. Y entonces esas obras de teatro recogíamos a la gente en el andén del metro y los choferes justamente eran estos que habíamos contratado, que habían estado en la cárcel porque no se les daba esa segunda oportunidad. Y así muchos otros programas de prevención terciaria, pero simplemente la reflexión que yo quiero dejar, porque creo que ya se me acabaron mis minutos, me quedan 2, es el tema de la inclusión desde la base y cómo sí se puede. Algunas de estas cosas, por ejemplo, es Calvillo, Aguascalientes. Ahí lo que vimos es hacer un camino simplemente más seguro, que detectamos con las señoras que no podían pasar por ahí, que se caían con las piedras, que había pandillas. ¿Qué es lo primero que hicimos? Hablar con las pandillas, incluirlas, transformar con ellos, negociar con ellos. Oye, en este espacio a las señoras les da miedo pasar, ¿cómo
¿cómo podemos hacer para que pues un ratito estés tú y un ratito ellas, ¿no? Y así, a partir de la inclusión, es que logramos también cambiar las cosas. Para hacer toda la parte de inteligencia, tenemos un sistema, una app, que hacemos ahora sí que el levantamiento de inteligencia social, y ese levantamiento lo hacemos con tablets, es un Big Data social. Ganamos un premio en Kena justo en ONU Habitat por esa aplicación, y bueno, cuando los llevé a varios barrios como Tepito y Ciudad Juárez y otros lugares que hemos trabajado, no, pues aquí te las van a robar, no entres con tus tablets. Ah, me las van a robar, ¿qué voy a hacer? Pues es que ¿quién me las va a robar? No, que los malandros, pues preséntame unos malandros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues con algunos de los que decían que eran malandros, pues fuimos a platicar con ellos y dije, yo los quiero contratar. ¿Cómo? ¿Para qué? No, pues para que me ayuden con las tablets. ¿Y por qué nosotros? No, porque ustedes son del barrio, son jóvenes, son dinámicos, ¿quién mejor que ustedes? Y pues nadie le robó las tablets a ellos y además se sintieron incluidos. Entonces también es cómo romper de pronto paradigmas y cambiar recursos humanos. En las diferentes instancias, yo creo que de gobierno, en la sociedad civil, en las empresas, a veces se requiere romper un poquito con el recurso humano que requiero es No, al final tenemos que romper un poquito. Si yo quiero sacar un chavo de pandilla, pues requiero a otro que haya estado ahí para que lo entienda mejor, para que haya identidad, para que haya pertenencia y para que verdaderamente podamos hacer políticas y acciones que funcionen. Y ya ahí la dejo. Gracias. También una foto que van a ver por ahí, para que luego nada más la vean, es una cárcel que transformamos, entonces la van a ver muy colorida, no parece cárcel, pero es una cárcel, porque también la inclusión pasa por las personas que están privadas de la libertad de incluirlas. Muchas gracias a la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, una reflexión que llama mucho la atención. Me gusta cómo ella inicia cuando nos dice cómo generar el conocimiento, pero a partir de una perspectiva de género e inclusión, donde nos habló, nos hizo una explicación además de manera oral, también la pudimos acá observar, ¿verdad? Cómo incluía a mujeres, a jóvenes, no dejar a nadie. Muchísimas gracias, doctora. A continuación cedo el uso de la voz a Dulce María Franco Pérez, igual por 8 minutos. Gracias diputada, y bueno, gracias por la invitación. Es un honor compartir con tantos expertos y la verdad es que estoy aprendiendo también de todo lo que han hablado. Me gustaría hablar en principio qué es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y por qué tenemos que ver con este foro y qué tenemos que decir. Suelo sustentable, lo que hemos concluido para nosotros es que el suelo no es sustentable. Paradójicamente, ¿sí? Aspiramos a que sea sustentable. Aspiramos también, como muchos de los postulados, muchos de los principios de Smart Cities, que desde el suelo, y el suelo ¿qué es? El suelo es pues todo lo que vemos prácticamente, todo lo que está sobre el suelo, y el suelo es lo que habitamos, lo que planificamos, lo que sucede, donde construimos infraestructuras, etcétera, hacia donde crece la ciudad. Llamaba mucho la atención, por ejemplo, la cifra que daba el maestro Álvaro Lomelí, cuánto crecieron las zonas metropolitanas. Estábamos hablando de 52 a más de 90, ¿qué significa? Que las ciudades se expandieron, ¿no? Y estamos hablando de ciudades que crecieron. ¿Sobre qué suelo? No sabemos. ¿Con qué características? No lo sabemos. ¿Con qué grado de sustentabilidad? Tampoco lo sabemos. Ese es uno de los grandes retos también. Entonces, ¿qué hacemos en el INSUS? En el INSUS lo que estudiamos es justo cómo se va creciendo este suelo, quiénes son los dueños del suelo, quiénes están ocupando el suelo y con qué características. Y nos enfocamos muchísimo a atender los asentamientos irregulares. ¿Y qué es lo que encontramos en el histórico de cómo han crecido nuestras ciudades? Que la mayor parte han crecido sobre suelo irregular, sobre ejidos, sobre suelo que no puede ocuparse, etcétera. ¿Y qué genera? ¿Cuál es el efecto que genera esta forma en que crecen nuestras ciudades? Pues que genera mucha desigualdad y mucha inseguridad. Y justo atenta contra estos principios de sostenibilidad, resiliencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia y la necesidad de avanzar hacia la innovación? Es decir, ¿cómo abordamos nosotros desde el gobierno federal, desde una política nacional, este tema del suelo? Esto que puede ser tan abstracto, que muchos no podemos como ni siquiera decir qué es el suelo. Bueno, lo abordamos desde dos sentidos. Primero, desde la prevención, es decir, cómo podemos prevenir que no sigamos creciendo de esta manera desordenada, expansiva.
e insustentable, que es hacia donde no debemos y hacia donde las comunidades no tienen otra alternativa que crecer ahí. Es decir, donde es accesible el suelo, donde el precio al que se oferta ese suelo es el más accesible para quien no tiene ingresos de otro tipo, y entonces vemos ciudades de crecimiento periférico. Por un lado, atendemos ese tipo de asentamientos, las necesidades de regularización y de vivienda que tienen estas comunidades históricamente olvidadas y estigmatizadas, y aquí recupero mucho el tema de estigmatizar. Nosotros antes le llamábamos asentamientos irregulares, y al ponerle irregulares estamos estigmatizando justo estas poblaciones que no tienen este acceso. Entonces, ¿a qué hemos estado avanzando? No tenemos que cambiar la visión hacia cómo atendemos estas comunidades. Son asentamientos que han autogestionado sus servicios, han ellos mismos encontrado una opción para vivir y una opción para habitar, con las limitantes que se tengan, pero esto es el tipo de asentamientos que vivimos en el país. Estimamos nosotros que alrededor del 60% del suelo sobre el que crecen las ciudades es de carácter irregular, y la irregularidad toca a todos, no solamente a los más pobres, sino toca también a los que están especulando con el suelo y que están comprando lotes de inversión, lotes lejanos a las ciudades, y los que están generando ahí un desequilibrio muy profundo en los mercados de suelo. Bueno, desde este punto de vista de cómo crecen las ciudades y cómo lo atendemos nosotros también, hemos encontrado que hay dos retos fundamentales en los que me voy a enfocar. Uno es cómo usar la inteligencia, la ciencia, la innovación para poder generar información para la toma de decisiones sobre cómo crecen las ciudades. Y aquí les cuento una experiencia que tuvimos en el INSUS. Decíamos, bueno, nos gustaría diseñar una política, pero para eso necesitamos datos. ¿Cuál es la magnitud de los asentamientos irregulares? ¿Dónde están? ¿Con qué características? Bueno, nos encontramos que si bien hay información censal que nos dice cuál es el número de viviendas sin escrituras en el país, en realidad no sabemos dónde están. En realidad solamente tenemos un dato agregado, una estadística que no refiere hacia con qué magnitud, dónde están, con qué características se están ocupando. Y esto genera, aunque no lo creamos, genera una gran brecha en la toma de decisiones. Es decir, no tenemos información palpable que nos orienta hacia cómo atender este tipo de asentamientos. Nosotros vamos actuando sobre demanda, es decir, y vamos así casi siempre a ciegas, ¿no? Sobre quienes se nos acercan y dicen queremos que nos apoyen con la regularización, pero no tenemos una política global que diga estos son los asentamientos irregulares y así los vamos a atender. Entonces, este sigue siendo un gran reto y nos dimos a la tarea, bueno, ¿dónde están? Y tratamos de mapear los datos del INEGI en todas las ciudades. Sin embargo, encontramos que los AGEPs urbanos no nos dan, entonces tomamos las imágenes de satélite y dijimos vamos a meterle inteligencia, ¿no? Vamos a meterle Big Data y vamos a meter otro tipo de procesamientos para poder encontrar los asentamientos irregulares. Entonces, ¿pero qué encontramos? Tomamos un año base, 2020, para poder digitalizar todos los asentamientos que con un método muy específico nosotros identificábamos con irregulares. ¿Qué pasa? Que 3 años después esa información ya no era útil. ¿Por qué? Porque crecen aceleradamente. Y es decir, cómo, y ese es uno de los grandes retos, cómo meter la inteligencia para mapearlos y para poder tenerlos en tiempo real. Porque el mercado inmobiliario en muchas ciudades, sobre todo las que tienen una dinámica muy fuerte, una turística, económica, etcétera, es muy, muy dinámico. Entonces, generalmente están las ofertas de suelo por ahí fuera, donde los municipios no las captan, donde nadie las capta. Esa es nuestra realidad, solo el mercado las capta y ahí están, digamos, fugitivas, ¿no? Y eso por un lado para los que son suelo con una vocación económica y con un potencial de uso importante. Pero ese suelo nadie sabemos si tiene una función social, es decir, si también se está atentando contra algún tipo de función que tenga ese suelo. Y me refiero específicamente a suelo, por ejemplo, que tenga una vocación ecológica, pero que está puesto a la venta. Imagínense, eso nadie lo está mapeando, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos también, cómo meterle este tipo de innovación para poder detectarlos, planificarlos y tomar decisiones. Y esto no nada más es una labor federal, sino es fundamentalmente local.
¿Qué hacen los municipios para enfrentar eso? Los municipios están atados de manos. ¿Por qué? Porque no tienen financiamiento para hacer esto, no tienen presupuesto para hacer esto. Y este es uno de los grandes retos también que ofrece el aspirar, cómo aspirar a ciudades inteligentes si no hay dinero, ¿no? No hay dinero que alcance. La mayor parte de los municipios dependen de transferencias federales. Según estimaciones de la OCDE, 7 de cada 10 pesos que administra un municipio dependen de una transferencia federal. ¿Qué está pasando con las gestiones locales? ¿Estamos esperando únicamente los recursos que provienen de la federación o tenemos capacidad para generarlos y para poder atender estas problemáticas que rebasan muchas veces las capacidades de los municipios? Ante esto también en el INSUS hemos estado trabajando en poder poner por lo menos en la esfera pública, hablar del potencial productivo y el potencial financiero que tiene el suelo en las ciudades, particularmente en los municipios donde hay inversiones públicas que detonan el crecimiento y el desarrollo económico. Este tipo de potencial es pocas veces valorizado. Actualmente los municipios únicamente cobran o estimamos que cobran el predial en una escala muy baja. A nivel nacional aportan los municipios únicamente el 0.8% del PIB en impuesto predial, cuando otros países de la OCDE llegan alrededor del 1.1, 1.2%, es decir, tenemos un potencial de recaudación que no estamos atendiendo. Y ahí, bueno, yo hasta ahí lo dejo porque en realidad de ahí desprenden muchos retos. ¿Cómo poder aprovechar el potencial ya instalado de las inversiones públicas? Y aquí, ojo, cuando hablamos de inversiones públicas, parecería que estamos hablando únicamente de gasto público. ¿A qué me refiero? Que cuando hacemos una inversión en una infraestructura, parecería que eso no retorna en nada, ¿no? Sino retorna en beneficios y en valorizaciones de suelo que están ahí fugitivas, insisto, y que no están captadas plenamente. Las captan los catastros a través de los prediales, pero muchas veces no hay capacidad suficiente. Me gustaría en la siguiente intervención ahondar un poquito más en este tema. Gracias. Muchas gracias a Dulce María Franco Pérez. Ella pues nos habló acerca de todos los retos que está enfrentando el INSUS y la aspiración de tener un suelo sustentable. Pero esto pues choca con la realidad, ¿verdad? ¿Y qué entonces podemos hacer? Ahí es donde nace esta incógnita y son diversas las problemáticas a las que se están enfrentando, a los que nos estamos enfrentando, y muchas gracias por su participación y platicarnos acerca de lo que hace este instituto. Ahora, para finalizar esta primera ronda, me es grato darle la palabra a Pablo Gabriel Vera Reynoso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que todos los temas son importantes. Como académico en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, hemos visto precisamente todas estas problemáticas y una salida donde vemos una pequeña luz es la ciudadanización de muchas situaciones que están dentro del gobierno. Y estamos hablando de gobierno municipal, donde normalmente es donde se hacen las acciones fundamentales, ¿no? Hablaba precisamente ahorita de que regularmente un municipio no cuenta con esos recursos, pero también, por una parte, el ingreso es muy pequeño en la cuestión del costo de los prediales o de ese impuesto, que realmente es muy bajo lo que estamos nosotros cobrando a nivel medio en todos los municipios de México. Y por otro lado también la poca vigilancia que el mismo municipio busca de parte de la sociedad. Entonces la sociedad, la pregunta normalmente es, ¿para qué voy a pagar mi predial si salgo a mi calle y están los baches?
es lo normal y más en tiempo de lluvias. Entonces, creo que uno de las situaciones donde debemos de incidir es precisamente como sociedad, todos aquellos organismos, medios de la sociedad civil organizada, en donde puedan intervenir para un poco fiscalizar, pero también que el municipio dé la apertura para esto. Y esto muchas veces no se da. O sea, hablábamos por ahí hablaban de que son 3 años en donde no les da tiempo, el primer año empiezan a acomodar, el segundo año empiezan a investigar o empiezan a hacer proyectos y el tercer año ya tienen que estar entregando, ¿no? Entonces, pero si buscamos organismos intermedios de la sociedad civil en donde esto sea vigilado y sea transaccional, ¿esto qué quiere decir? Pues a lo mejor un proyecto a 6 años en donde quepan dos administraciones, que a lo mejor sea el mismo presidente municipal o diferente presidente municipal, pero que esa línea de fiscalización de esos organismos intermedios sea aceptado por la misma ciudad y sea aceptado por la misma, por los mismos políticos. Y desgraciadamente ahí vemos donde no se ponen de acuerdo realmente los presidentes municipales con los regidores y esto empieza a generar algo que hoy tenemos donde los recursos no ajustan, pero tampoco porque se dirigen hacia las líneas principales. Y vemos municipios en donde la cuestión de publicidad supera por mucho la cuestión de bacheo de la ciudad. Y es una realidad. Entonces, yo creo que es una de las situaciones que sí debemos de tomar en cuenta y esto, por ejemplo, en Tijuana, que es una de las ciudades que tiene más organizaciones civiles intermedias, donde más se le exige a la autoridad, donde la autoridad sí muchas veces se sienta, pero hay veces que se sienta, nos dice que sí, no nos dice cuándo, ¿va? Y esto genera pues ese desánimo por parte de la sociedad civil organizada, ¿no? Y cambiando y tocando otro tema, ¿sí? Y estamos viendo que a medida en que se tenga mejor organizado estos presupuestos, por lo tanto, también cada ciudad tendrá mayor valor, ¿sí? Una de las especialidades que tengo soy evaluador profesional y vemos precisamente hoy en día cómo a partir de esta transformación inteligente se está generando algo que es el valor de marca. Y por ahí ya lo platicabas acerca de algunas actividades que se han hecho en donde ya las personas empiezan a generar moda o empiezan a generar algún negocio y el valor de marca y de persona también hoy empieza a contar mucho, ¿no? Entonces, creo que tratando ya de sintetizar o de concluir esta parte, pudiéramos decir, por un lado, que necesitamos que la sociedad civil organizada entre un poco a fiscalizar para que realmente haya esa confianza de que esos recursos se estén usando de la mejor manera, por un lado, y por otro lado, sí, a medida que tengamos más ciudades inteligentes, el valor de marca de ciudad, el valor de marca personal será mayor, ¿no? Y hasta ahí concluyo. Damos las gracias a Gabriel Vera por su reflexión a propósito de la relación que no siempre es virtuosa entre la política fiscal y la administración municipal.
tenemos la necesidad de construir ciudadanía con líneas específicas de fiscalización que avale la sociedad. En esta primera fase de reflexiones nos han inquietado por la profundidad de los planteamientos y las necesidades de hacer frente común en la agenda de gobierno y asuntos públicos, que no se pueden enfrentar con éxito de manera aislada, sino que tienen que ser de manera conjunta. Estos son temas en los que debe prevalecer el acuerdo en lo fundamental. Ahora, sin mayor preámbulo, vamos a avanzar a la segunda ronda, donde tendremos 4 minutos y favor de ajustarnos a los tiempos, por favor. La primera pregunta es, ¿qué oportunidades presenta para las ciudades la doble transformación que estamos viviendo hacia la digitalización y la economía verde? Su turno, Óscar Javier Garduño Arredondo, por 4 minutos. Sí, gracias. Pues para responder a esta pregunta yo voy a recalcar algo que comentaba en mi primera intervención, cómo generamos las condiciones para sobrevivir, adaptarnos y prosperar en situaciones de impactos agudos y de estreses como los que estamos viviendo. ¿Y qué mejor forma de empezar a entender este tema que con un flagelo que hemos vivido y sobre una situación terrible que se suscitó en el país el día de ayer en Ciudad Juárez? 40 personas murieron en una instalación que está atendiendo a la población migrante. La población migrante es la población más resiliente sobre el planeta y más los que están haciendo este cruce en nuestro país para intentar llegar a Estados Unidos, porque lo que quieren realmente es sobrevivir a una situación sumamente compleja que están viviendo en sus países de origen. Buscan adaptarse, adaptar su cultura, adaptar sus tradiciones, adaptar su propia vida a una situación cambiante en un país que no conocen y buscan prosperar en una situación de increíble desigualdad económica, falta de oportunidades y falta de un futuro para sus familias. Y esa población es la que más está sufriendo, es la que se encuentra en las situaciones de violencia más extremas y eso es lo que vamos a enfrentar de mayor medida en los próximos años. Flujos migratorios cada vez mayores porque las oportunidades en los países de origen no se están dando y situaciones más complejas para realmente sobrevivir y prosperar. Eso es lo que nos depara el mundo. Sin duda es una situación muy pesimista la que vamos a enfrentar en los próximos años y no nos queda más que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, desde las distintas escalas sobre el territorio, lo que veíamos aquí, desde el barrio, las colonias, las ciudades, las grandes metrópolis, cómo se van a tomar las decisiones para ponerse de acuerdo en un futuro en común y utilizar siempre la información, los datos y la tecnología para realmente transitar hacia un mundo cada vez más cambiante y desplegar la mayor capacidad que tengamos para solucionar estos problemas que sin duda van a ser un sello para las próximas generaciones. Yo lo dejaría aquí con esta intervención y nueva cuenta muchas gracias por la invitación y por este gran panel de discusión. Pues muchas gracias al líder de proyectos de la Red de Ciudades Resilientes, Óscar Javier Garduño Arredondo. Ahora tiene la voz Edgar Villaseñor Franco. Gracias. Pues justamente con las oportunidades de las ciudades hacia ser inteligentes, hay que tomar en cuenta que se abre un gran mundo de posibilidades, efectivamente. La tecnología existe, el conocimiento, pero también tiene uno que enfrentar nuevos retos. En particular, si ya se está buscando llegar a esa ciudad inteligente, entonces tenemos que efectivamente buscar recursos para poder instalar toda la tecnología necesaria. Cuando se trata de individuos, pues cada quien es responsable de su propio acceso a la tecnología, pero como autoridad, como gobierno, pues tenemos que apoyar también justamente a esa implementación de la tecnología. Y en ningún lugar del mundo
los recursos son suficientes para atender todo. Entonces, cada vez se tiene que ser inteligente como gobierno, inteligente como sociedad para encontrar distintas fuentes de financiamiento. Efectivamente, las alianzas público-privadas es la mejor alternativa que puede tener un gobierno municipal porque no hay recursos para poder implementar casi ningún proyecto distinto a lo que tienen presupuestado. Ni siquiera las propias obligaciones que tiene un municipio, como son los residuos sólidos, alcanzan los recursos para atenderlo. Entonces, hay que plantear proyectos y esa es una carencia que se tiene que buscar a nivel local. Gente que sepa hacer proyectos, porque puede haber recursos, puede haber organizaciones que estén dispuestas a apoyar alguna iniciativa, pero si no hay quien elabore un proyecto ejecutivo, pues menos se va a poder acceder a esos recursos. Nuevamente regreso a esa oportunidad de acceder a muchas redes que existen en distintos ámbitos y que pueden apoyar. En el tema financiamiento, ICLEI tiene una red que se llama TAP, Acciones Locales Transformativas, en el cual los municipios del mundo se acercan y no se les da el recurso, se les enseña cómo preparar un proyecto ejecutivo para que con ese puedas ir, si existe algún fondo perdido, que son limitados al menos en temas de sustentabilidad, o a ir con alguna fuente de financiamiento para hacer una alianza público-privada, por ejemplo. Otro tema importante que también se tiene que ver, si ya estamos teniendo más y más tecnología, nuestra sociedad se está volviendo dependiente demasiado de esa tecnología. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si nuestros datos están solamente almacenados en algún lugar y pudiera haber algún problema? Entonces, recurrir con las empresas que nos ofrecen ese aseguramiento de los datos, efectivamente, pero también uno tiene que buscar seguros, asegurar la información, asegurar la tecnología. Tampoco hay recursos, claro está. Y algo muy importante, si tenemos un problema climático como un huracán, normalmente las aseguradoras no aseguran todas esas variables. Por eso hay que buscar seguros que incluyan variables hidrometeorológicas para nuestras instalaciones. Nosotros estamos haciendo un proyecto con el Banco Alemán de Desarrollo, justo con algunos municipios pilotos de Latinoamérica, buscando cómo un gobierno puede acceder a un seguro, incluyendo la variable hidrometeorológica, pero definitivamente es algo que ustedes tienen que contemplar. Y por último, nada más reiterar, el acceder a la información tiene que ser transparente, es una obligación de todo mundo, hasta los que estamos haciendo proyectos tenemos que tener nuestra información pública, transparente, monitoreable, verificable. En temas de cambio climático, cualquier información que se tenga se tiene que seguir este procedimiento. Y para la mejor forma de tener la información transparente es con tecnología. Entonces, mientras más puedas poner tu información en plataformas y que la gente pueda acceder, les dejo de tarea que revisen el caso de la ciudad de Fort Collins en Estados Unidos, donde no hay un solo metro cuadrado de territorio que no conozca la población a 30 o 40 años cuál va a ser su uso del suelo. Y no hay nada de que alguien de pronto cambie la ley y ahora no, ahora el uso del suelo va a ser distinto, no. Todo mundo puede acceder a la información de esta ciudad y verla. Y eso es algo del ejemplo del uso de la tecnología para todo ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias al representante de ICLEI para México y Centroamérica. Cedo el micrófono a Alma Eunice Rendón Cárdenas. Muchas gracias. Pues voy a ser muy breve en realidad para esta conclusión. Yo me quedaría con 3 cuestiones clave. Primero que nada, la inclusión, que ya lo hablamos, es bien importante y la inclusión no solo es a partir del lenguaje, tienen que ser acciones bien claras que logren esa inclusión. No basta, por ejemplo, en la inclusión de jóvenes que no estudian ni trabajan, no basta una beca porque eso no reestructura todos los contextos de riesgo en los que han vivido. No podemos clasificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan en un monolito porque hay unos que están en condiciones distintas de otras, aquellos que están en lugares
lugares con mayores factores de riesgo, en presencia de grupos que están involucrados en ciertas dinámicas delictivas, etcétera, requieren también de otro tipo también de políticas para incluirlos. Entonces, la inclusión a veces tiene sus retos, no son soluciones fáciles. Entonces, sí es importante construir con integralidad. Nada es así lineal ni sencillo. Entonces, yo creo que la inclusión, se habla de los migrantes, que justo me tengo que ir por eso, pero con esta situación de Ciudad Juárez, bueno, creo que nos quedó muy claro que el reto es mayor, no nada más es el tema de la estación, es decir, cómo hacemos políticas verdaderamente por la vía legal que incluyan a estas personas, por una simple, sencilla y razón, nos conviene a todos. Aquí en México hay un programa hecho por el INAMI, la ACNUR y la ACOMAR, en donde incluyeron a 25,000 refugiados, les dieron seguimiento, los conectaron con una oportunidad de empleabilidad, les ayudaron a que abrieran su cuenta de banco con el SAT, que es un rollo, y bueno, esos 25,000 refugiados en tan solo un año pagaron 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio en Impuestos, nada más. Con eso lo dejo para que vean pues cómo la inclusión nos conviene a todos, aunque la gente no quiera ver otras cosas más humanas, por conveniencia también es lo mejor. Y finalmente, me quedaría también con este concepto de la eficacia colectiva. La eficacia colectiva es la capacidad también de autoorganización de una comunidad y cómo con eso podemos trabajar gobierno, sociedad, empresas, respetando también pues sus valores y sus dinámicas y incluyéndolos a partir de esos valores. Repito, no en lo que yo te quiero y como yo quiero moldearlo, sino a partir de lo que ya hay en esos lugares, que es pues parte de ese trabajo que nos ha tocado hacer en muchos lugares, Ciudad Juárez, en Pachuca, en Coahuila, en Durango, en muchos lugares, pero aquí hay algo muy importante, para que una política, un gobierno municipal, a mí me tocó trabajar mucho el gobierno federal sobre todo, pero para que funcionen tus políticas, yo me frustraba mucho de que salía algo muy bueno y me iba y ya, chin, se acabó. Entonces, creo que algo muy importante es esa sustentabilidad y eso solamente se da cuando cuando las personas no solo son el objeto de la acción pública y la política pública, sino el actor principal en ellas. Y esto se dice fácil, pero se hace mucho más difícil, pero cuando eso sucede, entonces sí hay una sustentabilidad en el tiempo que hace que esos procesos, esos sitios sigan generando dinámicas positivas, y ahí tenemos varios ejemplos que luego pueden revisar ya más a profundidad en nuestra página. Muchas gracias. Y voy a correr. Muchas gracias a la doctora Eunice Rendón por sus valiosas aportaciones a este panel. Ahora cedo el uso de la voz a Andrés Díaz Bedoya. Gracias. Yo solamente quiero dar un ejemplo, porque lo que me gustaría sería que no pensáramos en estos caminos que vienen de digitalización y de sustentabilidad como si fueran caminos divergentes y que son totalmente opuestos, porque al final del día, si el objetivo de la tecnología es la democratización de las oportunidades en los pequeños actores y también la posibilidad de ser autogestivos de nuestras propias decisiones, pues hace rato platicabas justamente de la capacidad de utilizar esa información para tomar mejores decisiones, y creo que se ha hablado mucho de cómo la data llevada a los ciudadanos para tomar mejores decisiones puede afectar de manera positiva este tipo de proyectos. Y les voy a contar, por ejemplo, el proyecto que ganó en el 2019 Champions of the Earth en la ONU. El proyecto se llama Ant Forest, es el bosque de hormigas. En China, como saben, todas las personas, como aquí, todos tienen un teléfono celular inteligente, y este teléfono celular inteligente tiene superaplicaciones. Las superaplicaciones quieren decir que desde la misma aplicación puedes acceder a tu cuenta de banco, y con eso escaneas códigos QR para entrar al metro, para rentar tu bicicleta, para reservar tu boleto para entrar, todo. Entonces, esa información se recopila y hoy se ha convertido en un juego. Todos los ciudadanos toman decisiones todos los días, y esas decisiones pueden ser: agarro mi coche o me voy en bici, o escaneo un código QR para irme en el metro. Y esas decisiones contabilizan en cuánto reduciste tu emisión de carbono por esa decisión que tomaste. Esos puntos se llaman Green Power Points. Los Green Power Points los puedes cambiar por semillas virtuales, y esas semillas virtuales utilizarlas para plantar árboles virtuales. Pero Grupo Alibaba utiliza esa información para ir a sembrar árboles reales en el Goji Forest. Y de hecho tú puedes todos los días, a partir de las decisiones que tomas en todo momento, puedes ir viendo la parte del bosque que se ha ido plantando gracias a las decisiones que tomas todos los días. Hoy hay chinos que se juntan entre ellos para juntar sus semillas y para poder plantar en un lugar específico y darle seguimiento a través de cámaras al bosque que están plantando.
es simplemente la utilización de las decisiones que hacemos todos los días, es la misma actividad y la misma tecnología, solamente utilizada para un objetivo específico de accountability, que sepamos exactamente lo que nosotros podemos hacer y el bien que podemos hacer cuando tomamos mejores decisiones. Entonces, lo único que quería mostrar con ese ejemplo es que estos dos caminos que están empezando, el de la digitalización y que están acelerados, el de la digitalización y el camino hacia la sustentabilidad, no son caminos peleados, sino que pueden ser alimentados el uno del otro. Gracias. Muchas gracias por esta disertación de Andrés Díaz Bedoya. En estas reflexiones finales que estamos dando, cedo el turno a Dulce María Franco Pérez. Gracias, diputada. Bueno, la verdad es que nos quedamos con varias reflexiones. A mí realmente, justo con lo que comenta Andrés, como que nos habla de un mundo para quien no somos tan tecnológicos y somos más a la antigua, parecería que un mundo nuevo que está por ahí desvinculado de la toma de decisiones y de las políticas públicas. Y me parece que ese es uno de los grandes retos, cómo cambiar incluso estructuras mentales de diseño de políticas públicas para reducir la brecha, porque justo ayer conversaba con alguien en mi equipo y me decía, es que uno de los grandes problemas de la digitalización, de la hiperinformación, toda esa información que está ahí en todos lados, es que incremente las brechas más que las reduzca. Y me parece que ese es uno de los grandes riesgos. ¿Por qué? Porque toda la información está puesta quizá no para la adecuada toma de decisiones. El objetivo no es tener tanta información, tanta digitalización, tanta tecnología, sino cómo todo esto se convierte en un medio para que tomemos mejores decisiones, diseñemos mejores políticas, aterricemos proyectos específicos para comunidades, barrios, desde esta perspectiva de escala que ya comentaba Javier. Entonces, realmente me parece que hablar en este tipo de foros de cómo podemos conjuntar todas estas estructuras de pensamiento tecnológico hacia toma de decisiones en una escala muy local nos deja mucho más pensativos. O sea, a mí me deja mucho más pensativa de cómo desde las políticas que diseñamos en el INSUS podemos avanzar hacia reducir esta brecha de la desigualdad con la que nosotros cotidianamente trabajamos. Cotidianamente vemos la desigualdad que hay en los barrios informales, cotidianamente vemos el impacto que tiene la urbanización expansiva en los suelos de conservación, que atentan contra la sostenibilidad propia de las ciudades, contra los ecosistemas, etcétera. Entonces, me parece que ese es uno de los resultados que yo me llevo a manera de reflexión, cómo podemos pensar y cambiar esta estructura mental para poder utilizar toda esta gama de nuevas tendencias de la información, de la comunicación, etcétera, de la forma en que se están reconvirtiendo muchas ciudades hacia mejores decisiones públicas. Y en este sentido, nada más dejo sobre la mesa lo que ya venía conversando en mi intervención anterior, de la necesidad de hacernos de financiamiento. O sea, para nosotros es bonito decir hay que más tecnología, más información, etcétera, pero los municipios generalmente están atados, insisto, los locales están atados de manos por el dinero, la falta de financiamiento. Y esto es generalizado, hay municipios que tienen y han generado buen presupuesto, ¿no? Hay desigualdades vistas a nivel regional en México, los municipios que captan muy bien sus ingresos y que tienen una buena base financiera para poder gestionar sus ciudades, pero algunos que suben en la región Bajío, en el norte, etcétera. Hay buenas experiencias, como ya nos adelantaba Icley, de decir cómo podemos replicar estos casos de éxito que hay en Zapopan, en municipios rurales, también a Totonilco de Tula, en Hidalgo, es un municipio que tiene una buena experiencia en captación de impuesto predial y de modernización de sus catastros, municipio rural chiquito, pero que ha logrado tener una visión distinta de cómo financiar el desarrollo urbano y cómo cambiar la estructura de diseño de sus
políticas públicas locales. No necesitamos municipios tan poderosos, tan pujantes en materia económica y de inversión, pero sí municipios que sepan orientar su toma de decisiones. Entonces, en este sentido, yo nada más dejo sobre la mesa la posibilidad de que a través de la planificación de los usos del suelo y la adecuada regulación de la propiedad del suelo, el municipio sea capaz de captar la valorización que se está generando por efecto de la toma de decisiones constante que están teniendo. Las ciudades son dinámicas, constantemente se invierte en infraestructura, se genera obra pública, se crean equipamientos, etcétera. ¿Cómo eso lo captamos? Entonces, eso me parece que es un gran reto y que está ahí para muchos municipios. ¿Cómo lo captamos, cómo lo convertimos y cómo cambiamos esa estructura tecnológica de cómo hacerlo fácil, ágil y eficiente? Muchas gracias a Dulce María Franco Pérez por su excelente participación sobre el tema. Finalizamos esta ronda con la participación de Pablo Gabriel Vera Reynoso, académico de la Universidad Autónoma de Baja California. Ok, muchas gracias. Yo creo que estos foros nos ayudan pues para intercambiar diferentes puntos de vista desde diferentes formas de cómo se ve la ciudad y cómo se ven las ciudades a futuro. Creo que la cuestión de hacer programas a largo plazo y que se respeten esos programas a largo plazo por parte del municipio y de los estados, creo que es una tarea pendiente que a medida que los mismos gobiernos lo vayan viendo como una necesidad propia, creo que podemos salir adelante. Vuelvo a recalcar la cuestión de que necesitamos que el mismo gobierno municipal deje ingresar a la sociedad civil organizada. No es otra cosa más que a tratar de usar correctamente esos presupuestos, y creo que pudiéramos por un lado tener buena respuesta. Por otro lado, cuando la sociedad ve que se está utilizando y hay casos de éxito, entonces ingresan también las organizaciones privadas a hacer estos convenios público-privados que ya nos hablaban por ahí, y que creo que también es parte de lo que al mismo municipio le va a redundar en llegar un financiamiento. Y por el otro lado, creo que la cuestión el cobro del predial o ese impuesto, que realmente somos de los más bajos a nivel Latinoamérica que cobramos, y muchas veces lo hacemos por cuestión, y hay que decirlo, clientelar del partido que se encuentre en el poder, ¿no? Entonces, creo que son situaciones que sí necesitamos ver, que esto nos genera mucho más valor. O sea, cuando tengamos estos 3 puntos que estoy tocando, que creo que hay todavía muchos más, pero creo que el valor de la misma ciudad y el valor de la misma gente podrá ir subiendo y podrá tener más confianza en que se pueda caminar juntos. Esto sería parte de la conclusión. Gracias. Muchas gracias a Pablo Gabriel Vera Reynoso por sus valiosas aportaciones a este panel. Así es como ya le damos fin, y me es muy grato haber sido moderadora de este panel con expertos y sobre todo pues preocupados por nuestro país, por todas estas situaciones que se vienen dando. Por falta del tiempo ya no pudimos hacer más extensivo o llevar a cabo las dudas o las interrogantes que ustedes hubiesen tenido, pero creo que fue algo muy preciso. Las participaciones, les doy la más grata pues bienvenida a este espacio, y también
su participación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también en este panel de discusión. Espero que hayan aclarado todas esas dudas que ustedes tienen, abierto ese conocimiento para más cuestiones. Gracias a todos y así es como finalizamos. Muchas gracias, diputada Hernández Villanueva. Agradecemos a los especialistas de este panel por sus destacadas participaciones. Invitamos a los integrantes del segundo panel a tomar sus lugares en el estrado, por favor.